Todas las páginas, en principio, han sido blancas, y todos los libros, en principio, han sido incertidumbre. Lo que más importa no es cuán difícil ha sido o cuánto tiempo ha tomado. Lo que realmente importa es que, como todo lo importante, un libro es siempre una promesa cumplida. Poner al servicio de toda la sociedad nuestra producción intelectual, presentar las más destacadas experiencias académicas e investigativas, establecer un diálogo responsable sobre lo que es pertinente, discutir lo importante, recordar lo que nos ha hecho lo que somos, proponer sueños, en fin, cumplir a cabalidad con todo aquello que promete la bella incertidumbre de una página en blanco son las intenciones que animan al Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy compartimos con el mundo no solo la alegría de hacer libros, compartimos la alegría, la fortuna inmensa de saber que estas páginas consignan huellas de pensamiento. Nuestros libros son testimonio de lo mejor del espíritu humano. Estas son nuestras colecciones. Las obras que integran la colección general Biblioteca Abierta de la Facultad de Ciencias Humanas son el producto de un riguroso proceso de selección y evaluación nacional e internacional, que hacen de cada título un punto de contacto imprescindible para el adelanto de nuevas reflexiones en las distintas disciplinas de las ciencias humanas. Estas son las novedades de la colección Biblioteca Abierta. Con este libro pretendemos básicamente abordar dos dimensiones de ese proceso de la independencia, que son, uno, la recepción de ideas en distintos campos, desde distintas ópticas, o sea, tenemos filosofía, tenemos literatura, tenemos ciencias de la cultura. Por el otro lado, el otro eje está en lo que hemos llamado construcción de mitos. A lo largo de esta historia bicentenaria se van construyendo mitos que es preciso deconstruir y pensar esos acontecimientos con el interés explícito de ver en qué medida pueden esclarecer facetas de nuestro muy complejo y accidentado presente. En el libro La investigación y la práctica en trabajo social, el lector va a encontrar un conjunto de artículos sobre esa compleja relación, investigación y práctica de trabajo social, que es una relación aparentemente dicotómica, pero que a la vez se cuestiona, porque tiene elementos de relación jerárquica entre profesionales especializados y sectores populares, desde temas como el abandono o las políticas de protección hasta asuntos como vigentes como el desplazamiento forzado, el impacto de la violencia sobre las familias, sobre las mujeres, sobre la infancia, etc. El libro Periplos Ilustrados, Piratas y Ladrones por el Caribe Colonial es una apuesta por recoger, analizar, mostrar, poner en evidencia la riqueza de la documentación que se encuentra entre el siglo XVI y XVIII acerca de los mares y las costas en la Nueva Granada. Cuando nosotros nos referimos a literatura, historia o geohistoria o historia de los viajes para el espacio marino y costero y en general para la geografía de la Nueva Granada, casi siempre nos remitimos al siglo XIX.
hay una visión alterna y una visión de resistencia a las políticas legales por conservar el territorio marino y costero. Entonces vamos a analizar allí la documentación producida por piratas, a la par que con ilustrados y comerciantes. Es una apuesta por ofrecer, que no hay demasiado en Colombia, creo, y en América Latina, una literatura de viajes y una documentación sobre la cartografía y la imagen geohistórica de ese periodo. La colección Fuera de Serie difunde obras monográficas en las que se compila el trabajo de destacados especialistas nacionales y foráneos sobre temas que se encuentran en el núcleo de los actuales debates académicos. Estas son las novedades de la colección Fuera de Serie. El lector encuentra en Rondas Ensayos conexiones entre disciplinas aparentemente lejanas como son la matemática, la filosofía, el arte, la literatura, conexiones que no se han explorado de una manera sistemática y que en este volumen creemos que se empieza a hacer de una manera más organizada y más estructural. Estamos mal acostumbrados a pensar que la matemática es una y eterna, y eso es lejos de ser cierto. Probablemente la matemática se ha desarrollado en los últimos 30 años, el 99% de la matemática se ha construido en los últimos 30 años, cosa que la gente no sabe. Entonces, lo novedoso en este texto es acercar al lector a la matemática contemporánea y paralelamente al cine contemporáneo, al arte contemporáneo, y en esa conexión muy de hoy en día es algo que se está trabajando, digamos, de manera única por vez primera. El libro Impactos territoriales en la transición de la colonia a la República en la Nueva Granada es un trabajo resultado, digamos, del cruce de dos disciplinas, la geografía y la historia. Y su interés es precisamente tratar de comprender ese periodo de transición de una etapa a otra, de finales de la colonia a inicios, digamos, de lo que se llama el periodo nacional en Colombia, desde la óptica de la geografía histórica, con un marcado énfasis en la elaboración de mapas con los cuales queremos visualizar esos cambios de la etapa de transición hacia la nacionalidad colombiana. Y digamos que la novedad que tendría es precisamente que así como la independencia ha sido entendida sobre todo desde la historia social, económica y política, nosotros hemos querido en esta ocasión abordarla desde la óptica de la geografía histórica. Colección CES. Esta colección reúne los libros publicados por el Centro de Estudios Sociales, donde se da cuenta del desarrollo de las diferentes líneas de investigación de sus grupos de trabajo. Estas son las novedades editoriales de la colección CES. El libro Salud, Normalización y Capitalismo en Colombia, editado por el profesor César Abadía y el grupo de investigación adscrito al CES sobre antropología médica crítica. El libro tiene como gran novedad en sus dos partes un tratamiento del problema de la salud en Colombia desde dos perspectivas interesantes. La perspectiva de la colonialidad y la normalización, y la otra perspectiva también muy interesante es una perspectiva de la violencia estructural que produce el capitalismo sobre la privatización de los bienes públicos y de los servicios públicos en el país. El libro cierra con un epílogo que es fundamental para todas las personas que están involucradas en la ley 100 y en la modificación de la ley estatutaria de la salud en Colombia. Es fundamental que se lean esas conclusiones que hablan de investigación, participación y acción para una mejor salud pública para los colombianos. El libro, digamos, intenta dar una perspectiva, digamos, crítica que intenta, si se quiere, deconstruir como la idea de que el embarazo adolescente en Colombia es un problema. La problematización contemporánea del embarazo adolescente solamente puede comprenderse desde una perspectiva más o menos larga, a través de la cual, digamos, a partir de la segunda mitad del siglo XX colombiano, las tecnologías de control de la reproducción son, digamos, un dispositivo muy importante del gobierno de las poblaciones en Colombia. No como todo lo que se ha hecho, digamos, en el campo en los últimos años, y es tratar de entender, digamos, como un sistema de causalidad del embarazo adolescente, tratar de entender, pues, los determinantes en últimas de este fenómeno, sino tratar de entender en qué marco político, discursivo,
digamos, se crea ese problema en Colombia durante los últimos 10 años. Bueno, fundamentalmente este libro obedece a tratar de explicar un fenómeno relativamente reciente en la sociedad colombiana, que es la pérdida de influencia de la Iglesia Católica. Otros movimientos religiosos, especialmente los movimientos evangélicos o pentecostales, que aquí son conocidos comúnmente como cristianos, vienen llenando el lugar que ha dejado la Iglesia Católica. Es la primera vez que una obra intenta una aproximación sistemática a este fenómeno, porque hasta el momento existían tal vez obras, estudios de caso, estudios etnográficos, pero no una obra que tratara de explicar de manera comparativa, de manera global y de manera sistemática las causas y las consecuencias del proceso de pluralización religiosa en Colombia. El libro Familias Colombianas y Migración Internacional, entre la proximidad y la distancia, recoge las historias de los procesos migratorios de padres y madres que se han visto obligados a vivir en el exterior mientras que sus hijos viven en Colombia. Generalmente los grupos familiares se han estudiado desde la perspectiva de un Estado nacional y desde la perspectiva de Colombia, y no se ha trabajado a partir de esos lazos de transnacionalidad que están viviendo en este momento, y además es el primer libro que compara entre las familias que tienen que emigrar forzadamente por refugio o son asiladas y las familias que buscan bienestar económico. Colección Academia. La facultad ha conseguido aunar esfuerzos de diversas procedencias para editar una colección exclusivamente dedicada a las coediciones. Estas son las novedades. El libro El aliento de la memoria es resultado de un congreso sobre historia y memoria de la antropología en los países andinos, sobre pueblos indígenas amazónicos, que tuvo como objeto central la conversación sobre los elementos que regularmente conducen a pensar que los pueblos indígenas no tienen historia. Lo que tiene de interesante este texto es que combina esos tres campos que he mencionado, es decir, combina la relación, por una parte, entre mito y la historia, por otra parte, observa las tensiones entre las historias oficiales y las historias construidas localmente, y finalmente observa, de alguna manera, la tensión que existe entre nuestra tradicional forma de construir la historia, aún en el caso de los antropólogos, y las versiones que los indígenas mismos construyen sobre su historia. La Biblioteca Fundamentos tiene por objeto publicar textos informativos de orientación profesional y de introducción a las diferentes disciplinas y áreas de las ciencias humanas. En el texto Fundamentos de Trabajo Social, el lector va a encontrar una aproximación a la discusión sobre el trabajo social leída en dos partes. En la primera hay una aproximación al concepto de trabajo social que a su vez se construye desde una resignificación de las categorías de profesión y disciplina. En la segunda parte hay una discusión sobre la historia del trabajo social, en la cual la idea fundamental consiste en mirar esa historia en el surgimiento y desarrollo y consolidación de los centros de formación de trabajadores sociales, señalando primero un encuadre sobre el concepto de trabajo social que sirve de fundamento para su historia. Creo que es novedoso porque allí se recoge el pensarlo desde las categorías de profesión y disciplina, pero como desarrollos de una tensión que es el telón de fondo, la tensión entre ética y ciencia. Con la colección Textos Universitarios, la Facultad de Ciencias Humanas pone a disposición de los estudiantes materiales destinados al uso práctico en las aulas de clase o en los grupos de investigación. Estas son las novedades de la colección Textos Universitarios. El libro Leer y Escribir en los primeros años, retos y desafíos, es un libro que recoge de una manera importante una tradición teórica e investigativa en el tema de la enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura en niños pequeños. Con una mirada de los escritores más pequeños
con una perspectiva de la escritura como proceso. Lo valioso de esta obra es que el lector va a ver toda una revisión histórica, teórica, relacionada con la escritura en niños pequeños. No tenemos que esperar a que estén en 6º grado o en 9º grado para empezar el proceso. Si trabajamos estas prácticas con niños pequeños, es muy probable que ellos lleguen mucho mejor dotados a la secundaria y a la universidad. La colección Semilleros está orientada a apoyar y estimular la investigación y la producción académica de los estudiantes más destacados de pregrado y posgrado. El libro Etnografías Contemporáneas, Trabajo de Campo, recoge el trabajo de campo de 8 jóvenes investigadores en antropología como fruto de un ejercicio pedagógico de discusión colectiva de sus problemas de investigación y sus resultados de trabajo en campo. La novedad es que muestra ese cómo, qué técnicas, qué dificultades, qué aproximaciones en campos tan variados como el fútbol, las emociones o estar insertos en actos de violencia. Con el objetivo de nunca dejar de enriquecer la circulación de conocimiento, el Centro Editorial participa en la edición de obras que, aun cuando no hagan parte de las colecciones propias, corresponden a la calidad y a la pertinencia académica que lo caracterizan. Bueno, fundamentalmente ese libro es una nueva lectura de Rulfo. La obra de Rulfo no es muy extensa, pero sí es muy importante. Y es importante fundamentalmente por las técnicas narrativas, por la innovación en el proceso narrativo. Y en ese sentido, François Perus, que ha venido indagando de tiempo atrás sobre la obra de Rulfo, encuentra que las técnicas narrativas son el eje sobre el cual trabaja Rulfo y de alguna manera debate con todos los especialistas que han estudiado y analizado tanto los cuentos como la novela. Y en ese sentido, ella cree que los críticos anteriores no han leído, no han entendido, no han interpretado correctamente. Entonces lo que hace François Perus es, a partir de la riqueza narrativa, de la riqueza de perspectivas narrativas de la obra de Rulfo, establece una nueva mirada totalizadora de toda la producción de Juan Rulfo. Hablar en nombre propio creo que tiene una importancia diversificada. Por una parte, nos permite contextualizar y entender a Fernando Vallejo dentro del ámbito de la literatura y las tradiciones colombianas. No solamente porque recoge 24 perspectivas, sino es importante porque nos permite relacionarlo con otros escritores de talla mundial tan irreverentes y contestatarios como él. E incluso a Vallejo, que es tan particular, le va a gustar. Estos libros, que alguna vez fueron páginas en blanco, incertidumbre, y que ahora aguardan por ser descubiertos, ser leídos y ser discutidos no como reflexiones concluidas, sino como promesas renovadas. El saber de la universidad, la generosidad de la academia, el conocimiento y la belleza. Un libro.